Lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Para antes de empezar a explicar qué son los lenguajes de programación, empezaremos dando por hecho que entendemos lo que es un lenguaje cualquiera, que no es más que un sistema estructurado de comunicación, como por ejemplo el lenguaje humano, que nos permite comunicarnos unos con otros por medio de signos, palabras, sonidos, gestos, etc. Un lenguaje de programación no es más que un sistema estructurado y diseñado principalmente para que las máquinas y computadoras se entiendan entre sí y con nosotros, los humanos. Contiene un conjunto de acciones consecutivas que el ordenador debe ejecutar. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Estos lenguajes de programación usan diferentes normas y bases y se utilizan para controlar cómo se comporta una máquina, por ejemplo, un ordenador. También pueden usarse para crear programas informáticos, etc. El término programación se define como un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a ejecutar una tarea específica. Es un proceso por medio del cual se diseña, se codifica, se escribe, se prueba y se depura un código básico para las computadoras. Ese código es el que se llama código fuente, que caracteriza a cada lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene un código fuente característico y único, que está diseñado para una función o un propósito determinado y que nos sirve para una máquina o un computador se comporte de una manera deseada. Tipos de lenguaje de programación. En la actualidad hay más de 100 lenguajes de programación diferentes. Hablaremos de los más importantes y para qué se utilizan. Un ordenador no entiende un lenguaje como el que utilizan los humanos, sino que el lenguaje que entiende se llama lenguaje binario o código máquina, que consiste en ceros y unos básicamente, es decir, una máquina solo utiliza los números 0 y 1 para codificar cualquier acción a tomar. Se clasifican en dos tipos: los lenguajes de programación de bajo nivel, que son aquellos utilizados fundamentalmente para controlar el hardware del ordenador y depende totalmente de la máquina y no se pueden utilizar en otras máquinas. Están orientados exclusivamente para la máquina. Estos lenguajes son los que ordenan a la máquina operaciones fundamentales para que pueda funcionar. Utiliza básicamente ceros, unos y abreviaturas de letras. Estos lenguajes también se llaman de código máquina. Son los más complicados, pero solo los usan prácticamente los creadores de las máquinas. Con este tipo de lenguajes programan la asignación y liberación de memoria, el uso de punteros, el poder usar paso por valor y por referencia, la creación de tipos de datos, etc. Los lenguajes de programación de alto nivel. Estos lenguajes son más parecidos al lenguaje natural humano y no dependen de la máquina y sirven fundamentalmente para crear programas informáticos que solucionan diferentes problemas. Son los más usados por los programadores y por todo el mundo que realizan programas informáticos. HTML. Este lenguaje es con el que se crean las páginas web, por ejemplo, que básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que puedes ver en la página web. HTML significa Hypertext Markup Language, lenguas de marcas de hipertexto, y es muy fácil de aprender. Luego ya depende de si queremos una web más o menos elaborada, podremos profundizar en este lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de programación CSS Cascading Style Sheets son hojas que sirven para dar estilo a las páginas web, como su color, definir su fondo, tipos de letra, etc. SQL. Este lenguaje está creado para realizar consultas a bases de datos principalmente. SQL son las siglas de Structured Query lenguaje estructurado de consultas, y se utiliza para páginas web y también para aplicaciones de ordenadores. Para manejar datos, introducir datos. Java. Probablemente esta podría ser el favorito de más de uno, ya que es el lenguaje utilizado para programas punteros como herramientas, juegos y aplicaciones. Este lenguaje de programación se utiliza en miles de millones de dispositivos móviles y aparatos de televisión. Lenguaje de programación C.
Este lenguaje de programación está orientado a los sistemas operativos y es muy eficaz, y con él podemos crear softwares de sistemas operativos como Windows o Linux, y también para aplicaciones. También sirve para experimentos informáticos, físicos, matemáticos, etc. Es también muy utilizado en robótica, con el que se programan simuladores, etc. Lenguaje de programación XML. Este lenguaje es también un lenguaje de etiquetas como el HTML, pero a diferencia de este, el lenguaje XML separa el contenido de la presentación, es decir, XML se preocupa del significado del texto que define el HTML, te da el dato más el significado de ese dato, mientras que el HTML te da el dato nada más. El XML es un complemento fundamentalmente al HTML. Lenguaje de programación PHP. El PHP es un lenguaje de programación similar al HTML que nos sirve fundamentalmente para páginas web y se puede combinar con el lenguaje HTML. El lenguaje PHP se basa en los scripts, que es un guión de órdenes o instrucciones que recibe un servidor de una página web para leer su código de fuente. Características de los lenguajes de programación. Estructuras de control. Controlan el flujo de ejecución de los programas. Influyen en la legibilidad y en la facilidad de escritura. Aumentan el control que el programador tiene sobre un programa y por lo tanto aumenta la confiabilidad. Ejemplos son las estructuras IF, THN, ELS, FOR, etc. Tipos y estructuras de datos. Son muy útiles ya que organizan la información de acuerdo a su tipo y en estructuras de datos convenientes. Los tipos y estructuras de datos aumentan la confiabilidad ya que es posible el chequeo de tipos. Diseño de sintaxis. Determina la manera en que se combinan los símbolos y elementos de un lenguaje. Influye en la legibilidad y la facilidad de escritura, en la confiabilidad y en los costos. Soporte para abstracción. Minimiza la complejidad de los problemas a resolver agrupándolos de acuerdo a ciertas características. Está comprobado que esta característica aumenta la legibilidad y facilidad de escritura, así como la confiabilidad. Expresividad. Se refiere a la naturalidad con la que un lenguaje expresa sus sentencias. Aumenta la legibilidad y la confiabilidad y en general disminuye la facilidad de escritura y el costo de aprendizaje. Chequeo de tipos. Impacta mucho en la confiabilidad, ya que muchos programadores tienen tendencia a cometer errores de tipos. Por ejemplo, cuando se necesita una matriz usan un vector. El chequeo puede ser estático en tiempo de compilación o dinámico durante la ejecución. El chequeo dinámico es más flexible pero produce sobrecarga durante la ejecución. Manejo de excepciones. Aumenta la confiabilidad porque permite al programador definir el comportamiento que tendrá el programa ante un problema o una falla. Es una característica muy deseable, aunque solo se encuentra disponible en los lenguajes más modernos. Ciertos lenguajes antiguos han incorporado el manejo de excepciones en sus versiones más nuevas. Generaciones de los lenguajes de programación. Primera generación. Empezó en los años 1940-1950. Los primeros ordenadores se programaban directamente en código de máquina. En este lenguaje se utiliza códigos binarios que eran representados en secuencias de ceros y unos y cada modelo de ordenador tenía su propio código. Por esta razón se llama lenguaje de máquina. Estos se consideran de bajo nivel porque no existe un programa de codificación menos complicado que el de utilizar símbolos binarios 1 y 0. Segunda generación. A fines de los 50, los lenguajes simbólicos, asimismo propios de la máquina, permitían simplificar la escritura de las instrucciones y las hacían más legibles. A esto se les denominó lenguaje ensamblador. Los lenguajes ensambladores usan códigos como A para agregar o MVC para mover y así sucesivamente. Los programas de software de sistemas tales como los sistemas operativos y los programas de utilidad se escriben con frecuencia en un lenguaje ensamblador. Tercera generación. Hacia los años 60 ya estos eran lenguajes de alto nivel que sustituyeron las instrucciones simbólicas por códigos independientes de la máquina, parecidas a los lenguajes humano o al de las matemáticas. Cuarta generación. Se ha dado este nombre a ciertas herramientas que permiten construir aplicaciones sencillas combinando piezas prefabricadas. Son lenguajes que se relacionan menos con procedimientos y son aún más parecidos al inglés que los lenguajes de tercera generación. Algunas características incluyen capacidades de consulta y base de datos, de creación de códigos y capacidades gráficas.
Estos lenguajes tienen una estructura lo más parecido al idioma inglés. Algunas características son acceso a base de datos, capacidades gráficas, generación de código automático. Pueden programarse visualmente como Visual Basic, programación visual. Quinta generación, lenguaje de inteligencia artificial, se desarrolla a principios de los 80. Tiene una mayor legibilidad de los programas, portabilidad, facilidad de aprendizaje y facilidad de modificación.